Buenos días, amados hermanos. Comenzamos otra semana más y como siempre, abriendo la palabra para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. A veces me encuentro con personas, incluso creyentes, que me dicen, hermano, hace tiempo que no oigo la voz de Dios. Dios no me habla. Y lo siento como que está en silencio y le digo, ¿cuánto tiempo hace que no abres la Biblia? Porque cada vez que la abrimos, Dios nos habla. Si está en silencio, es porque tienes cerrada su palabra. Oramos. Padre amado y Dios nuestro, bendecimos y alabamos tu nombre. Te damos muchísimas gracias por un día más, una semana más y un mes que comenzamos también. Te pedimos para tu pueblo oportunidades y puertas abiertas para la proclamación del Evangelio. Oramos, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y las contestas siempre en tu tiempo. Oramos por la maldad, por la violencia, por todo lo que está ocurriendo en este mundo, guerras, asesinatos, Señor, tanta maldad junta. Y sabemos que no es por culpa tuya, como muchos levantan el puño hacia el cielo, sino es por la maldad y el pecado del hombre que no quiere obedecer tu voluntad y tu propósito para nosotros. Háblanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues, como siempre, seguimos con el Evangelio de San Lucas y vamos a leer en el capítulo 7. Comienza diciendo estas palabras: después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien este centurión amaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, de quién era Jesús y lo que hacía Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con mucha prisa, diciéndole: es digno de que le concedas esto a este hombre, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Interesante. Centurión era alguien que era el capitán o el que dirigía o gobernaba y mandaba una centuria, 100 soldados. No siempre eran 100 soldados. A veces eran 70, a veces eran 80, porque había unos que morían, otros que enfermaban, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión, hablar de un centurión en el Evangelio de Lucas, hablar de Capernaum, un pueblo de Galilea. Imaginaros una cosa: los romanos estaban oprimiendo a la nación de Israel. Por lo tanto, este hombre era un opresor del pueblo de Israel, del pueblo judío. Por lo tanto, es difícil que alguien hablase bien de un centurión. Pero parece ser que este centurión, que no era judío, tenía gran empatía con los judíos. Les había hecho muchos bienes, incluso les había ayudado a construir una sinagoga para sus estudios y sus cultos. Es importante ver que los ancianos judíos que despreciaban a los gentiles, hay una de las leyes judías: en casa de judío, de impío o samaritano no entréis, porque es contaminación y mal testimonio para un pueblo que conocía a Dios. Pero él entró en Capernaum, Jesús, y vino a la ciudad de Zabulón y de Benjamín, se le llama a la gente que moraba en esa tierra, y estuvo un tiempo permaneciendo ahí. Esto significa que Jesús, todo este capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, ocurre en la ciudad de Capernaum. Hoy se llama Cafarnaum.
Aquí predicó Jesús ese sermón que se le llama, ahí tenemos el sermón del monte y tenemos el sermón de la llanura. Este es el famoso sermón de la llanura. Este hombre centurión era un hombre amable, era un hombre respetuoso, era un hombre humilde y era un hombre devoto que escuchaba la palabra de Dios a través del pueblo judío. Normalmente los centuriones o los romanos tenían esclavos y era muy raro que un centurión o un amo de esclavos estuviera interesado en el bienestar de los esclavos. Ellos estaban para servirles. Pero este hombre se le enferma un esclavo y está a punto de morir. Y ya había oído hablar de Jesús, pero ahora sabe que Jesús viene a Capernaum. Inmediatamente él mandó a algunos de aquellos devotos judíos que hicieran el favor de ir a Jesús, porque sabían que Jesús, su procedencia era judía. Por eso dice el Evangelio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esta gente vino a Jesús y le dijeron a Jesús, es digno este hombre de que les concedas esta petición. Este hombre es digno. Este hombre es una persona que ha hecho mucho bien. ¿A quién fueron estos judíos? A Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios insiste, y el apóstol Pablo lo dice en la carta a los Romanos en el capítulo 4, versículo 5, él dice que Jesucristo es el único que justifica, que justifica y declara justo al impío. El centurión le dice a Jesús una cosa interesante, no necesitas venir a mi casa. Es decir, él sabía que un judío no entraba en la casa de una persona romana, de un gentil. Entonces quiere eliminar la barrera y le dice a Jesús, no soy digno de que vengas y entres en mi casa, pero yo soy hombre que tengo autoridad y le digo a los que están bajo mi autoridad, ve y va, ven y viene, y yo sé que tú también tienes la autoridad. Entonces no es necesario que vengas aquí. Di la palabra y mi siervo sanará. Y efectivamente Jesús no solo dijo la palabra, sino que se acercó, dice que fue con ellos, con los mensajeros que vinieron de parte de este romano. Recordar las palabras que os dije de la ley. La ley decía, las moradas de los gentiles o donde viven los gentiles no debe entrar un temeroso de Dios. Son moradas impías. Pero Jesús vino todo el camino y se acercó hasta la casa. La casa era la casa de un hombre noble, un hombre importante, una persona que era muy reconocido y que las personas le conocían. Pero él reconoció que delante de Jesús él no era digno de invitarlo a morar en su casa. Él se sentía indigno y la fe firme de este hombre y la humildad que tuvo y como escuchábamos hoy, y la fe que él tenía, obró el milagro. Su fe no anuló su humildad. Él, a pesar de todo esto, él aceptó que viniera Jesús y aceptó las palabras de Jesús. Quiero que sea sano. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Qué hermoso es para nosotros hoy que estamos en otro lado de la historia. No necesitamos que Jesús esté presente para que obre el milagro. Por eso dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que completamente sabio este hombre y entendiendo y conociendo el poder de Jesús, y sabiendo que no hace falta que Jesús esté en el sitio para hacer el milagro, él le pide que diga la palabra. Cuando regresan aquellas personas que fueron a decirle a Jesús esto y le dijeron a Jesús de la fe del centurión, entonces importantísimo, la fe obró
el milagro. Jesús sanó y aumentó la fe de aquella maravillosa fe de este centurión. Jesús dice de él, después de haber sanado a aquel siervo que estaba a punto de morir, dice que no halló en todo Israel, el pueblo que le conocía, el pueblo que sabía las promesas, el pueblo que tenía los mandamientos de la ley de Dios, dice, no halló en todo Israel tanta fe como había en este centurión. Quiera Dios que hoy, comenzando esta semana, habiendo sido exhortados por Dios, Él dice que si nuestra fe fuera tan pequeña como la semilla de la mostaza, que es la semilla más pequeña, podremos hacer, Dios va a hacer milagros, porque nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Que Él nos bendiga.